Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. Hoy vamos a ver en qué influye la sección y el peso del cable para transportar una determinada potencia mediante una línea eléctrica, según esta línea sea trifásica, monofásica o de corriente continua. Entonces, tenemos una línea trifásica que quiere transportar una potencia de 100 megavatios a una tensión de 220 kilovoltios. 220 kilovoltios. Simplemente estoy leyendo los datos que pone. Con un coseno de phi de 0,9. Una sección de los cables de 307 milímetros cuadrados y la masa del conductor es de 1522 kilogramos por kilómetro. Queremos ver sección y peso del cable para transportar la misma potencia con tensión y rendimiento constante. Lo vamos a ver, si no me equivoco, para la línea monofásica y para la línea de corriente continua. Entonces, para una línea monofásica, la potencia entregada es P2, que es la tensión 2 de línea por la corriente monofásica por el coseno de phi2. La potencia monofásica corresponde a la resistencia por la corriente al cuadrado, porque todos sabemos que la potencia es tensión por corriente, y para un caso en el cual simplemente tenemos resistencia se puede simplificar como potencia es resistencia por la corriente que atraviesa dicha resistencia al cuadrado. Por tanto, la potencia monofásica es la resistencia por la corriente monofásica al cuadrado, y por 2. ¿Por qué por 2? Porque al ser un cable monofásico va por fase y retorna por neutro, por tanto es 2 veces esa resistencia del cable. Por tanto, igualamos potencia 2 a potencia monofásica, por tanto es 2R por la corriente, de donde vamos a obtener la corriente de la potencia 2. Por tanto, la corriente es potencia entre U2 por el coseno de phi2. En este caso, como es corriente al cuadrado, simplemente elevamos la corriente al cuadrado. Por tanto, es 2R por la potencia al cuadrado entre tensión de línea al cuadrado por el coseno de phi sub 2 elevado al cuadrado. Como lo que queremos hacer es transportar la misma potencia con una línea monofásica que la potencia que transferimos con una línea trifásica, vamos a igualar la potencia trifásica con la potencia monofásica. Por tanto, la potencia trifásica es 3 veces la resistencia por la corriente trifásica, que esto simplemente es 3 por R. Simplemente despejamos de la potencia trifásica la corriente y la elevamos al cuadrado, que es potencia 2 al cuadrado entre 3 por tensión de línea elevado al cuadrado por el coseno de phi2 elevado al cuadrado. Este 3 con este 3 se te va. Y ahora sí que igualamos la potencia monofásica con la trifásica. Antes simplemente lo que hemos hecho es obtener la potencia trifásica para poder igualarla ahora con la potencia monofásica. Entonces, igualando la potencia monofásica con la trifásica, es la potencia monofásica 2 veces la resistencia monofásica por la corriente, que es esto que tenemos aquí, que es la potencia 2 al cuadrado, es decir, la potencia entregada al cuadrado, entre la tensión de línea al cuadrado por el coseno de phi 2 al cuadrado, que es igual a la potencia trifásica. La potencia trifásica aparece un 3, pero este 3 al sustituir la corriente se nos ha ido. Por tanto, es resistencia trifásica por la corriente al cuadrado, que es P2 al cuadrado entre tensión 2 de línea al cuadrado por el coseno de phi sub 2 al cuadrado. Por tanto, esto y esto se nos simplifica y nos acaba quedando que 2 veces la resistencia monofásica equivale a la resistencia trifásica. Por definición, si recordáis de física, recordaréis que la resistencia es resistividad por longitud entre sección. Por tanto, simplemente vamos a sustituir resistencia por su definición, que es resistividad por longitud entre sección. Por tanto, si lo hacemos es 2 por resistividad por longitud entre sección monofásica, igualamos a la resistencia trifásica, que es resistividad por longitud entre sección trifásica. Como es el mismo material y misma longitud del cable, resistividad por longitud se van. Y nos queda que 2 entre la sección monofásica es el inverso de la sección trifásica. Por tanto, la sección trifásica es la mitad de la sección monofásica. Por tanto, la sección trifásica son 614 milímetros al cuadrado medios. Por tanto, la sección trifásica son 307 milímetros al cuadrado, mientras que la sección monofásica es de 614 milímetros al cuadrado. ¿Cuál es la primera conclusión que extraemos? Que al utilizar 3 conductores para llevar la misma potencia, la sección de cada conductor es menor, lo cual es obvio porque circula por cada conductor una menor corriente al estar dispuestos estos cables en paralelo. Y ahora simplemente vamos a calcular la masa. Como sabemos, la densidad es masa entre volumen. En este caso, volumen es longitud por sección. Por tanto,
De aquí, ¿qué desconocemos? Simplemente la masa. Conocemos la resistividad, longitud y la sección son datos del enunciado. La masa monofásica es resistividad por longitud por sección monofásica, que es resistividad por longitud por 2 por la sección trifásica, que es 2 veces la masa trifásica, que es 3044 kilogramos kilómetro. Ahora, lo que llevamos con una línea trifásica lo vamos a llevar con una línea monofásica. Tenemos aquí el diagrama equivalente, el circuito equivalente, es que no sé el unifilar equivalente. Lo que tenemos es generador o conexión. Aquí tenemos un receptor, aquí tenemos la tensión de continua. La corriente va por este cable, llega al receptor y retorna, por tanto es una resistencia de aquí a aquí y de aquí a aquí. Como tienen la misma longitud, la misma resistividad porque es el mismo material, es esta resistencia más esta resistencia, por tanto 2 veces la resistencia. Esto será importante para la potencia de corriente continua. Por tanto, como todos sabemos, potencia es tensión por corriente. Para la potencia de corriente continua es la tensión 2 de corriente continua por la corriente de línea. Suponemos que la potencia es igual y que la tensión de continua es igual a la tensión 2 de línea. La potencia de corriente continua es la resistencia de corriente continua por la corriente de línea al cuadrado por 2. Este 2 es porque es 2 veces la resistencia de corriente continua, porque al ser de corriente continua, la corriente circula por este cable y retorna por este. Entonces, simplemente despejamos la corriente de la definición de potencia que hemos utilizado y es 2 veces la resistencia de corriente continua por la potencia al cuadrado entre la tensión al cuadrado. Por tanto, si igualamos la potencia trifásica con la potencia de corriente continua, es 2 veces la resistencia continua por la potencia 2 al cuadrado entre la tensión de corriente continua al cuadrado, que es igual a 3 veces la resistencia trifásica por P2 al cuadrado entre 3 por la tensión 2 de línea al cuadrado por el coseno de Φ2. Las potencias se nos simplifican. Y de hecho, los 3 están bien y las tensiones también se simplifican porque hemos dicho antes que la tensión de corriente continua equivale a la tensión de línea. Por tanto, de aquí, si seguimos igualando, nos quedamos con que la resistencia continua es la resistencia trifásica entre 2 por el coseno de Φ2 al cuadrado. Si volvemos antes a que la resistencia es resistividad por longitud entre sección, vemos que la resistividad por longitud es igual a resistividad por longitud. Esto se simplifica entre la sección de corriente continua, esto para el caso monofásico y esto para el caso trifásico. Para el caso trifásico el denominador es 3 por la tensión de línea al cuadrado por el coseno de Φ sub 2 al cuadrado. Por tanto, la sección de corriente continua, la sección de las líneas de continua, es 2 veces por el coseno de Φ2 al cuadrado por la sección trifásica. Es decir, la sección de corriente continua son 497,34 milímetros cuadrados, que es mayor que la sección trifásica, pero esta sección es mayor, se utiliza más sección para las líneas de corriente continua que para el suministro monofásico. La masa de corriente continua es 2 veces por el coseno de Φ2 al cuadrado, que es igual a la masa trifásica, que son 2.466 kilogramos entre kilómetro. Vale, entonces hemos comprado cómo afecta las secciones el transportar con una línea trifásica, con una línea monofásica y con una línea continua. Ahora lo que queremos ver es qué pasa si, manteniendo la línea trifásica, lo que hacemos es, en vez de tener o transportar la energía a 220 kilovoltios, vamos a subir la tensión de estas líneas, manteniendo todos los valores constantes, salvo la sección del cable que vamos a necesitar. Entonces, esta tensión que era de 220 kV la elevamos a 400 kV y vamos a ver qué sección necesitamos, porque probablemente al aumentar la tensión haya menos corriente y por tanto secciones más pequeñas de cable. Al aumentar la tensión vamos a definir alfa como el parámetro que nos permite ver cuál es el aumento de tensión, es decir, alfa es la tensión final respecto a la inicial, es decir, 400 kV entre 220 kV, que es un aumento de tensión de 1,818. La sección final se relaciona con la sección inicial mediante el parámetro alfa, que en este caso la sección final es la sección inicial entre alfa al cuadrado, que alfa al cuadrado es el aumento de tensión al cuadrado, es decir, 307 milímetros al cuadrado entre 1,818
al cuadrado nos da que la sección final es de 92,86 milímetros al cuadrado. Por tanto, simplemente aumentando la tensión de 220 kV a 400 kV, pasamos de necesitar 3 cables en paralelo de 307 milímetros cuadrados a 3 cables de 92,86 milímetros cuadrados. Por tanto, la reducción de la sección necesaria por los cables para el transporte de la potencia es bastante significativo. También sabemos que la corriente final se relaciona con la corriente inicial de la siguiente forma. La corriente final es igual a la corriente inicial entre alfa. Por tanto, la potencia inicial es 3 veces la resistencia por la corriente al cuadrado. La potencia final es 3 veces por la resistencia por la corriente al cuadrado. Simplemente que, como hemos visto que hay una relación entre la corriente final y la inicial, concretamente que la corriente final es la corriente inicial partido por el aumento de tensión, podemos sustituir aquí la corriente en función del factor alfa, de tal forma que solo nos queda una incógnita. Por tanto, igualamos la potencia inicial con la final, porque tenemos que seguir llevando la potencia con el mismo rendimiento, y lo único que vamos a cambiar es la sección, es decir, al aumentar la tensión vamos a reducir la sección de los cables. Por tanto, la resistencia inicial es la resistencia final entre alfa al cuadrado, que es el aumento de tensión al cuadrado. Por tanto, la masa final es la masa inicial entre alfa al cuadrado, que son 406,5 kilogramos entre kilómetro, es decir, por cada kilómetro necesitamos 460 kilogramos por kilómetro, 460,5 kilogramos por kilómetro, mientras que antes necesitamos, ¿cuánto necesitábamos? Entre 3.000 y 2.400 kilogramos por kilómetro, es decir, necesitábamos mucho menos cable. Es decir, si aumentamos la tensión y la línea lo soporta, necesitaremos cables con menor sección para llevar esa misma energía, esa misma potencia, pero probablemente haya que separar algo más los cables, lo cual no es ningún problema si es línea aérea, pero es un gran impedimento si lo vamos a hacer con líneas subterráneas. Pero esto ya lo veremos en futuros vídeos. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.